Bueno, ahora vamos a entrar en una de las partes que yo considero que es más apasionante de lo que es este estudio que arrancamos nosotros relacionado a lo que es la teología. Vamos a comenzar a ver lo que son los atributos de Dios, pero antes de eso me gustaría que podamos todos juntos leer un pasaje de las Escrituras. Podamos leer tranquilos y meditemos en él. Así que les invito a que ustedes puedan buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 45, y vamos a leer desde el versículo 8. Isaías 45, versículo 8 en adelante. Este es un capítulo que habla justamente de las características de nuestro Dios, de este Dios eterno, de este Dios soberano, de este Dios que es creador, y dice así: Rociad cielos desde arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que, no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. ¿Dirá el barro al que lo modela, qué haces? ¿Tu obra no tiene manos? Ay de que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, el que lo formó. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán encadenados, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel que salvas. Avergonzados y afrentados serán todos ellos. Afrentados irán todos los que fabrican imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. Nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados, porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan a un Dios que no salva. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda la lengua. Y de mí se dirá:
Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hasta ahí nomás. Como les decía, este es un pasaje de las Escrituras que habla pura y exclusivamente del ser de Dios y comienza a enumerar características de ese ser infinito que nosotros adoramos y seguimos y que nosotros estamos a través de esta serie de estudios tratando de conocer, aún con todas nuestras limitaciones, pero con mucho deseo de parte nuestra de acercarnos a Él, porque ya hemos aprendido de que Dios se revela a nosotros y eso nos da la garantía de que podemos llegar a acercarnos, relacionarnos y conocerle. Muy bien, lo que hemos comenzado a desarrollar a partir de la semana pasada son los atributos. Ahora, ¿quién puede decir o quién recuerda más o menos qué vendrían a ser los atributos de Dios? A ver, ¿quién se le ocurre algo? ¿O quién recuerda o quién tomó nota? ¿Qué podemos definir como atributos? Y no se vayan a la definición que dimos acá, que es un poco profunda, compleja, sino díganlo con sus propias palabras. Si yo hablo de atributos de una persona, es que estoy haciendo referencia a qué cosas de esa persona. Cualidades, ¿qué más? Características, exactamente, son las cualidades y las características de esa persona. Ahora, la esencia de esa persona también. Ahora, cuando estamos hablando de los atributos de Dios, comenzamos entonces a hablar ¿de qué? De características, de cualidades, de la esencia de Dios. Muy bien. Ahora, acá lo tengo a Manuel. Él me va a ayudar porque él escribe lindo y yo más o menos. Pero, ¿qué se le viene a la cabeza en este momento como que ustedes creen que puede ser una característica o un atributo de Dios? Misericordia. Anda anotando, Emmanuel. ¿Qué más? Soberanía. Misericordia. La santidad. Vayan pensando otra. Soberanía. Sí, soberano. Dios es soberano. Dios es justo. Dios es poderoso. ¿Qué más? Dios es omnipotente, va de la mano con poderoso. ¿Algo más? ¿Cómo? Dios es inmutable. Significa que no muta, que no cambia. Dios es infinito. ¿Qué más? Dios es eterno. ¿Cómo vamos? Infinito, eterno, sin H. Eterno. ¿Alguna más? Ya está, poderoso acá. Omnipotente. Omnipresente. ¿Se le ocurre alguna? MN. ¿Cómo, Juan? Yo soy. De eso vamos a hablar hoy. Omnipresente. Bueno, celoso. Pon acá. Bien. ¿Alguna otra más que haya quedado? Dios es amoroso, Dios es amor. Dios es creador. Leíamos recién en Isaías 45, habla de Dios como el Dios creador de todo lo que existe. Salvador. Muy bien. También hablaba Isaías 45 de que en Dios está nuestra salvación. Libertador. También manifiesta ira. ¿Qué más? Ya bastante, ¿no? Compasivo. Sublime, dijo alguien por ahí. Admirable. Eso ya son nombres de Dios.
Bueno, yo creo que como para tener una idea, aún con nuestras limitaciones, hemos logrado escribir una lista de bastantes cualidades o características del ser de Dios. Gracias, Emanuel. Esto lo vamos a dejar acá. Y después, cuando terminemos al final, vamos a tratar de identificar si esto se puede ordenar de alguna manera. ¿Se acuerdan que la teología justamente nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a darle un orden a algunas cosas, porque si no, pasan a ser cosas desordenadas y ahí en el desorden se genera la confusión. Dijimos cuando terminamos, y ahora sí arrancamos, cuando terminamos la semana pasada, de que atributos es algo que se conoce de Dios, es algo que podemos afirmar acerca de la naturaleza de Dios, es algo que podemos sostener como verdadero de Dios. Cuando hablamos de atributo de Dios, estamos diciendo que son características verdaderas de Dios. Estamos diciendo que hacen referencia a su naturaleza, a su ser. Cuando hablamos de atributos, también estamos diciendo de que es lo que Dios se revela y nos permite que nosotros comencemos a conocer de Él en esa relación entre Dios creador y entre criatura. También decíamos que las Escrituras hablan siempre de un Dios concretamente conocido por sus atributos. No podemos decir de que no podemos llegar a conocer a Dios o alguno de sus atributos. La palabra de Dios, que es una de las herramientas que Dios utiliza para revelarse, habla siempre de un Dios que es concretamente conocido por medio de sus atributos. Por medio de esto sabemos verdades concretas acerca de Dios, y este Dios conocido por sus atributos entra en una relación personal con su pueblo. ¿Para qué Dios se da a conocer? Para relacionarse. ¿Y para relacionarse con quién? Con su creación. Con su creación. Eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces decimos que Él solamente quiere relacionarse con nosotros, y Dios quiere relacionarse con toda su creación, no solamente con el hombre, pero en este caso nosotros nos interesa justamente esa parte como seres humanos, pero entiendan que es una relación con toda la creación, el Creador con toda la creación. Muy bien, y decíamos también, y ahí creo que ya podemos, ahí está, y decíamos también de que había diferentes maneras de clasificar los atributos de Dios. Pero para este estudio particular y para los autores que yo estoy consultando al hacer este estudio, prefieren ellos, y yo sigo esa línea, de clasificarlos en dos tipos de atributos, dos tipos de clasificaciones de atributos, que una eran los comunicables y los otros eran los incomunicables. En esta noche vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? De que son atributos incomunicables, que no los puede comunicar. No. El significado de esta clasificación está haciendo referencia justamente a que hace referencia a la trascendencia de Dios. ¿Qué era la trascendencia de Dios? Que trasciende Dios a su creación o a nosotros. Significa que Él no forma parte del universo creado. Dios creó el universo, pero no es el universo. Eso también lo habíamos aprendido en la clase anterior. Ni tampoco depende de su creación. Dios no es Dios solamente porque nosotros podemos ver la creación de Él. Dios trasciende a su creación. Dios antes de la creación ya era Dios. Nadie le podía quitar ese título. Entonces los atributos incomunicables de Dios son los que hacen referencia a las características y cualidades de Dios más allá del ser humano, más allá de su creación. Son características que están en Él y que no tienen por qué depender de la relación con el ser humano o con la creación. Por el contrario, los atributos comunicables sí hacen ya a una relación con el ser humano. Por eso dice ahí, la trascendencia de Dios significa que Él no forma parte del universo creado. Dios creó el universo, eso no hay duda. Dios creó el universo, pero Dios no es el universo, es mucho más grande que el universo. Ni tampoco depende de su creación para ser Dios. En cambio,
cuando estamos hablando de los atributos comunicables, entra ya a jugar otra característica, que es la inmanencia. Por ahí son palabras medio difíciles, pero es importante que las conozcamos para que podamos entender el concepto. La inmanencia se define ya como el hecho de que Dios, ese Dios creador, puede relacionarse, y como sabemos, de hecho lo hace con el universo que ha creado. Y cuando hablamos con el universo que ha creado, estamos diciendo con todo lo que contiene ese universo, es decir, con el ser humano. Entonces, para resumir, clasificación de los atributos incomunicables y comunicables. Los incomunicables están haciendo referencia a la trascendencia de Dios, trasciende a su creación. En cambio, los comunicables hacen referencia a la inmanencia, es decir, a la relación que tiene ese Dios creador justamente con su creación. Muy bien, de manera que Dios trasciende el universo, pero a la vez también se relaciona con Él mismo sin formar parte o ser la creación justamente. Ahora bien, hay una pregunta. Dice así, posiblemente la pregunta más antigua y más profunda sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? ¿Por qué existe algo en vez de no existir nada? Y la respuesta más acertada que llegamos a encontrar para responder esta pregunta, y como les vengo diciendo desde el primer día, siempre las respuestas sencillas son las más profundas y las que tienen mayor contenido. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Simplemente porque contestar al menos esta respuesta es porque Dios existe. Dios existe en sí mismo eternamente. Es el origen y la fuente del ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Está dentro de la naturaleza de Dios el poder de ser. Y eso lo vamos a comenzar a explicar más adelante. Alguien que busque Hechos 17:28. Hechos de los Apóstoles 17:28. Pablo justamente en esta carta está declarando esto, de que nuestra propia existencia, la existencia del ser humano, depende del poder del ser, del poder de ser de Dios. Nosotros dependemos justamente de esta característica de Dios, de que Él es de ser. En Hechos 17:28, Pablo dice, porque en Él, haciendo referencia a Dios, porque en Él vivimos, porque en Dios vivimos y nos movemos y somos. Más o menos lo que Pablo nos está diciendo es que si Dios no existiese, nada existiría. No tenemos razón de ser. Nuestra razón de ser está justamente en Dios, en su ser. ¿Se entiende? Nada podríamos hacer. No podríamos vivir, mucho menos movernos, lógicamente, ni hacer nada si no fuese porque dependemos de ese Dios creador. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Ahora sí, comenzamos a ver los atributos incomunicables. Decíamos que estos atributos definen a Dios como Dios trascendente y nos dan conocimiento de su ser. Estos atributos nos ayudan a conocer la esencia y la naturaleza de Dios relacionada a su trascendencia de la creación. Ya lo van a ir entendiendo cuando lo comencemos a desarrollar. Algunos de los que vamos a estudiar, y como les decía también en la clase anterior, el solo hecho de haber escrito todo esto nos lleva a darnos cuenta de que no podemos limitar la cantidad de atributos a solamente lo que vamos a enseñar en estos estudios. Porque sería nuevamente intentar limitar a un ser infinito con nuestra mente que es finita. Pero sí vamos a desarrollar estos como atributos generales, de los cuales se desprenden muchos de los que están acá y nos van a ayudar a entender muchos de los que están acá. Y los que vamos a estudiar son la autoexistencia de Dios, que ya lo vamos a desarrollar, la inmutabilidad de Dios, que es uno de los que alguien nombró por acá, inmutable. Vamos a
estudiar la infinitud de Dios, que también estaba acá, Dios es infinito, y dentro de la infinitud de Dios vamos a desarrollar otros subatributos, por clasificarlo o llamarlo de alguna manera, que son la omnipotencia, acá dice poderoso, la omnipresencia, que es omnipresente, y la omnisciencia de Dios. Y por último, vamos a terminar dentro de los atributos incomunicables con la simplicidad de Dios. Los incomunicables, vuelvo a repetir, son las afirmaciones que podemos hacer solamente de Dios. Son atributos que nunca caracterizan a la humanidad o la relación de ese Dios creador con la humanidad. Estos atributos definen a Dios como Dios trascendente y nos dan conocimiento de su ser. Muy bien, arrancamos. La preexistencia de Dios. Recién Miguel hablaba del yo soy. ¿Se acuerda que él dijo? Yo soy. Para poder entender justamente la preexistencia de Dios es muy importante arrancar con esta respuesta que Dios le estaba dando a Moisés en base a una consulta que Moisés le estaba haciendo a Dios. Cuando Dios escoge a Moisés y lo llama a Moisés y le encomienda una tarea, Moisés lo primero que le dice es: cuando yo vaya a hablar con este pueblo, ¿quién le digo que es el que me envía? Le hace una pregunta a Dios y Dios le contesta lo que dice Éxodo capítulo 3 del versículo 13 al 14. Vamos a leerlo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Recuerden ustedes que el pueblo se encontraba en esclavitud por muchos años. Era casi seguro de que ese pueblo ya había sido contaminado con las creencias y con los ídolos de ese lugar donde estaban habitando. Entonces, al haber pasado tantos años, era casi seguro de que muchos de ese pueblo no reconozcan quién era el Dios del cual Moisés estaba hablando. Entonces Moisés, dentro de su razonamiento, lo primero que trata de hacer es decir y encuadrar de que él diciendo de que era el Dios de vuestros padres, para refrescar la memoria, el Dios de vuestros padres, para refrescar justamente la memoria del pueblo, iba a ser solamente la respuesta. Pero eso no lo convencía totalmente y por eso le pregunta a Dios: ¿qué hago? ¿Quién digo que me manda? Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? Está bien, yo les digo que es el Dios de vuestros padres, pero si ellos me dicen ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le contesto? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Muy bien. Para poder comenzar a entender esto, tenemos que entender justamente el significado de esta aseveración que Dios le estaba dando a Moisés como respuesta para el pueblo. Como respuesta a la pregunta de Moisés, Dios se presenta como el yo soy. Pero para poder entender más profundamente el significado potencial de esta respuesta, debemos saber que en el original, en hebreo, esta frase, el yo soy, se traduce justamente como yo soy quien soy, quién era y quién será. Nuestra limitación en nuestro vocabulario hace que las personas que tradujeron únicamente hayan puesto como el yo soy. Y está bien que esté así. Pero nosotros tenemos la obligación de entender que ese yo soy va más allá, es más profundo y que en su naturaleza está justamente el significado este. Yo soy significa yo soy quien soy y quién era y quién será. Ahora bien, por lo tanto, el sentido es justamente el que existe por sí mismo o simplemente el eterno. Si estamos hablando de alguien que dice que es ahora en el presente y que era antes en el pasado y quien será en el futuro, estamos hablando de uno de los atributos de Dios que es justamente el ser eterno. Su omnipresencia, su omnisciencia, el estar siempre.
Y lo vamos a ver más adelante desarrollado para no confundirnos. Pero para poder entender su preexistencia, es importante que comencemos fundamentando el atributo en la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos trae revelación a través de este versículo donde Dios se presenta como el yo soy. ¿Está claro hasta acá? Yo soy significa, yo soy quien soy, quién era y quién será. Hace referencia a un Dios eterno. Bien, entendiendo que Dios se presenta como el eterno, entonces podemos comprender que cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, nos está señalando que Dios mismo no ha sido creada. Primera paradoja y primer problema que los científicos no pueden entender y razonar en cuanto a la existencia de Dios. Un científico trabaja con la razón, con la lógica, y la lógica dice que todo efecto es originado por una causa, por lo cual para la lógica humana o para la lógica de un científico es imposible que algo aparezca de la nada. Inclusive dentro de lo que es la teoría del Big Bang, que es la que ellos defienden como que es el origen de la creación, ellos hablan de que ya existía algo y que eso hubo una causa que produjo un efecto que fue la creación. Es imposible para su razonamiento comprender que algo no puede ser creado. Ahora bien, tenemos un Dios que es creador, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tenemos un Dios que es creador. Ahora este Dios creador, ¿habrá sido creado? ¿Qué opinan ustedes? No, Dios no fue creado. Justamente, existe una diferencia crucial entre el creador y la creación, entre Dios y nosotros, o toda la creación. La creación tiene el sello del creador y es testigo de su gloria. Ahora bien, como les decía, nos encontramos con una paradoja difícil de comprender con nuestras mentes finitas. Conocemos esas limitaciones. Por ahí nos comienza a acelerarse un poquito el cerebro y es como que nos quiere doler la cabeza todo porque queremos entenderlo con nuestra mente finita. Pero entiéndalo por revelación, entiéndalo en el Espíritu. Deje que Dios se revele a su vida a través de la obra del Espíritu Santo trabajando en ustedes. Nada puede autocrearse. Eso dice la lógica. Nada puede autocrearse. Ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Para que Dios se creara a sí mismo, debería haber sido antes que Él. Debería haber existido antes que Él para poder crearse. Es una incongruencia, no puede ser. Todo efecto debe tener una causa, dicen justamente los científicos. Esto es cierto por definición, pero Dios no es un efecto. Dios no está limitado a nuestra comprensión. Y vuelvo a insistir, Dios no puede ser contenido por nuestra sabiduría humana o por la capacidad de pensamiento de nuestra mente, que no deja de ser una mente finita. Él no tiene principio y por lo tanto no tiene ninguna causa precedente. Al no tener principio no hay nada que haya sucedido para que Él haya sido creado. Él es eterno. Sencillamente, Dios es eterno. Él siempre ha sido o es. Él tiene dentro de sí mismo, el poder de ser. Está en su naturaleza el poder de ser, el poder creador, el poder de manifestarse como un ser, está dentro suyo. No necesita que ninguna ayuda de recursos externos para seguir existiendo. No necesita que interfiera ninguna causa externa para que Él siga siendo Dios. Dios en su naturaleza, dentro suyo está el poder de ser. ¿Se entiende? No necesita ningún otro tipo de ayuda. Por eso es que hablamos de la preexistencia de Dios. Por eso es que estamos hablando también, este concepto es conocido como la independencia de Dios, que no depende de nada. También este concepto es conocido como la autoexistencia de Dios o como la aceidad de Dios. Aceidad significa que existe por sí mismo. Ese es el primer atributo de los incomunicables, la preexistencia de Dios.
Pero solo porque sea imposible por definición que una criatura sea preexistente, no significa que sea imposible que el Creador sea preexistente. Eso tiene que quedar bien en claro. No es imposible. Por más que lo razonen intentan decir que es imposible, no es imposible que el Creador sea preexistente, que haya existido antes sin necesidad de que alguien lo cree. Dios, a diferencia de nosotros, puede ser preexistente. En realidad, esto constituye la esencia misma de la diferencia que existe entre el Creador y la creación. Esto es lo que lo convierte en el Ser Supremo y en la fuente de todos los demás seres. Muy bien, cuando afirmamos esta verdad de Dios, estamos aseverando que Dios existe por la necesidad de su propio ser. No es que existe porque tenga una necesidad ajena. Sería un error creer que Dios existe porque tenía que crearnos a nosotros. Sería un error creer que Dios existe porque tenía que hacer toda la creación. Dios existe por la necesidad de su propio ser. Únicamente por eso. Y no depende de ninguna cosa externa a Él para su existencia. No solamente es independiente en su ser, también lo es en todas sus acciones y virtudes. Esto no solo hace que Dios no dependa de nada, sino que toda su creación dependa de Él. Esa última frase es impresionante. Esto no solo, la vuelvo a repetir, esto no solo hace que Dios no dependa de nada, sino que toda su creación, incluido nosotros, dependemos de Él, porque Él es Dios. ¿Amén? Primero, entonces, atributo de los incomunicables es la preexistencia. Ahora bien, había alguien que había dicho inmutable. Segundo atributo, la inmutabilidad. ¿Qué es esto de la inmutabilidad de Dios? Lógicamente, la independencia o la preexistencia de Dios es un requisito fundamental para esto, para inmutabilidad de Dios. Vuelvo a repetir como les decía hace un rato, inmutable es algo que no muta, es algo que no cambia. Dios es inmutable en el mismo grado que es independiente, porque si dependiera de algo creado estaría sujeto al cambio. Si Dios hubiese sido creado, no podría ser inmutable. ¿Por qué? Porque ese factor que lo creó puede cambiarlo. Entonces eso lo hace que ya deje de ser inmutable y que pase a ser algo que cambia, que se transforma. Dios es siempre lo mismo, no tiene evolución. Cuando decimos y entendemos de que la sociedad habla de la evolución, Dios no tiene evolución. No crece ni envejece. Y está exento de todo cambio en su ser y en sus propósitos. Ahora bien, podemos sustentar estas características o este atributo de Dios a través de la palabra. Salmo 102, versículo 27, dice así: pero tú eres el mismo. ¿Qué está diciendo? Que no cambia. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué está diciendo ahí? Que es eterno. Que no envejece, no crece. Y Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Ahora Dios mismo está diciendo y afirmando que Él no cambia. Estas son las características, justamente los atributos, de que son revelaciones que vienen de Dios hacia nosotros. Y es el mismo Dios el que está diciendo, yo soy inmutable, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 también dice y afirma la inmutabilidad de Dios, diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación, no varía. Eso dice la palabra. Algunos de los tantos versículos que podemos sustentar el atributo de la inmutabilidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir de que Dios, qué quiere decir esto de que Dios no muta? ¿Quiere decir que está quieto? ¿Quiere decir que no se mueve?
Por el contrario, es muy importante de que podamos tener en claro de que este atributo no contradice a la esencia de Dios en el sentido de que no hay movimiento en Dios. La Biblia lo presenta como un Dios activo. Siempre Dios está en permanente actividad, revelándose, dirigiendo la historia, cumpliendo con sus propósitos y promesas. Ese es nuestro Dios. Y reaccionando a lo que hace su pueblo y el resto del mundo. Es un Dios activo que está en constante movimiento. Lo que no muta es su esencia. ¿Se entiende? Es muy diferente. Muchos creen y se equivocan que cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios estamos diciendo de que Dios es pasivo, que está expectante en ver qué es lo que sucede. Es un Dios activo, que se mete, que se mueve y está pendiente de su creación. ¿Bien? Ese es el segundo atributo de los incomunicables. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos? Vamos al tercero, que es la infinitud de Dios. Alguien dijo que Dios es infinito. Y este tiene una particularidad, que se puede hacer una subdivisión dentro del mismo, y ya van a ver cómo es. La infinidad o infinitud de Dios significa que lo que Él es, lo es de manera infinita. Todas las características de Dios son infinitas. Él rebasa cualquier posibilidad de ser medido. ¿Quién puede llegar a intentar medir a Dios o alguno de sus atributos o alguna de sus características? ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? Nadie. Esa es la principal característica que hace referencia a este atributo, a la infinitud de Dios. La infinidad de Dios califica todos los demás atributos, va de la mano con todos los demás atributos. O sea, todo lo que podemos afirmar acerca de Dios. Dios es infinito en su conocimiento. Dios es infinito en su bondad. Dios es infinito en su justicia. Dios es infinito en su santidad, que estaba por acá. Dios es infinito en su poder. Es un atributo que califica y que ayuda al resto de los atributos. ¿Por qué? Porque Dios en todo su ser es infinito. Y en sus características también. En sus atributos también. Salmo 139 del 7 al 10. No lo puse ahí. Salmo 139 del 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Estaba escribiendo el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es un pasaje muy conocido. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí no está Dios. No, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista tenía bien en claro de que su Dios es un Dios infinito. Y quiero decirte algo, de que ese mismo Dios del cual hablaba el salmista es tu Dios. Entonces, vos debes tener la garantía de que estás ante un Dios infinito. ¿Amén? ¿Y qué significa esto? Por lo cual, dentro de la infinidad de Dios, podemos llegar a hacer una subdivisión, que es la que yo le hablaba, de este atributo, en los siguientes. Ahora sí. La omnipotencia de Dios. Y acá voy a parar un poquito. Vuelvo a insistir en esto. Hay algunos autores que directamente a lo que es la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia lo califican como atributos separados. El hecho de que yo lo haya puesto dentro de uno de los atributos no significa que sean de mayor o menor rango que alguno de los otros. Simplemente es porque seguí la línea de los autores de los cuales yo estoy consultando. Lo importante de todo esto es que ustedes se vayan con el concepto de qué es lo que significa la omnipotencia de Dios, de qué significa la inmutabilidad, de qué significa la autoexistencia, etcétera. Ese es el fin del estudio, no tanto en la clasificación, si va acá, si va segundo, si va tercero, sino de que cada uno de nosotros podamos conocer cada vez más
a Dios. Ahora bien, la omnipotencia de Dios, ¿qué significa? ¿Se acuerdan cuando le hacía la pregunta la semana pasada? Esa pregunta que era como para refrescar un poquito la cabeza si no nos estemos durmiendo. De las rocas, ¿se acuerdan? Esa pregunta, ese ejemplo, está muy de la mano justamente con esto, con la omnipotencia de Dios. Como ya aprendimos en la clase anterior, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Decíamos que Dios había cosas que no podía hacer. Y algunos es como que se entraban en esa noche. Decía, siempre tuvimos el cassette de que para Dios no hay nada imposible. Pero también es importante entender que para Dios hay cosas que no la puede hacer. Y vamos a explicar por qué no la puede hacer. No porque no tenga el poder, sino porque va en contra de su naturaleza. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Se acuerdan que Dios no podía hacer? No podía morir. ¿Qué más? No puede cambiar, como dijimos hace un rato. No puede pecar. ¿Qué más? No puede contradecir su palabra. No puede actuar en contra de su naturaleza, en contra de su voluntad. No puede mentir. No puede tentarse a sí mismo. También. Entonces, la omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Es decir, que este atributo de Dios se manifiesta justamente en la creación de Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Ese es el versículo, uno de los versículos en los cuales se sustenta la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso, en que la palabra dice que nada hay imposible para Dios, con la salvedad de lo que hablábamos hace un rato, que Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su naturaleza, no puede contradecirse, por llamarlo de alguna manera. Y como decíamos en la clase pasada, quizás para nosotros sea fácil porque somos seres humanos. Cuando las situaciones o cuando las papas queman, ahí muchos no se mantienen firmes en su posición. Algunos quizás sí, se quedan ahí firmes en la posición y mueren con las botas puestas, como dicen. Pero la mayoría, cuando se ven amenazados por la situación, lo primero que hacen es cambiar de opinión. Dios no. Dios se mantiene en su palabra. Dios respeta su naturaleza. Dios no se contradice. Dios nunca va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él ya ha declarado o ya ha manifestado, porque si no, de esa manera se estaría contradiciendo o se transformaría en un mentiroso. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. ¿Se entiende? Muy bien, en un sentido bíblico más amplio, entendemos que el poder de Dios supera al de la criatura. Eso tiene que estar bien en claro. De toda la creación que ustedes conocen, Dios es lo más poderoso. Nada de lo creado por Dios tiene más poder que Él. Nada. Nada. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos que tratan de equiparar erróneamente el poder de Satanás con el poder de Dios, dándole gloria a alguien que no tiene gloria. Es como que un elefante, y mucho más que un elefante, estoy siendo muy limitado en el ejemplo, pero que un elefante quiere pelear con una hormiga. Pero para que lo entienda, no. Uh-huh. Sí, pero muchos caen en el error de entrar a equiparar, pero en su esencia, o lo ponen como enemigo, o no lo ponen al mismo nivel, pero lo ponen un poquito acá, pero ya lo están enfrentando y llevándolo a querer equiparar con el poder. No hay nada de lo creado tiene el poder que tiene Dios. Dios es todopoderoso sobre su creación. A Pedro pidió permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Habla de una subordinación. Entonces el poder de Dios es todopoderoso. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
lo que para nosotros es imposible, hermano, quédese tranquilo. Para Dios es posible. Así que bueno, hacemos un paréntesis en el estudio y no se rompa más la cabeza pensando cómo va a alcanzar. Déjelo en la mano de Dios. Porque para usted es imposible, pero para Dios no. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está limitado por limitaciones finitas. Nunca las limitaciones finitas van a poder limitar el poder de Dios. Nada o ninguna cosa puede restringir su poder. Nada, ni ninguna cosa. Tiene que quedar bien en claro. Puede restringir el poder de Dios. Sin embargo, su poder todavía está limitado por lo que Él es, que es lo que yo le decía. Lo único que puede limitarlo es justamente Él mismo, su esencia, el no contradecirse, el no ir en contra de su naturaleza, de su voluntad. Ahora bien, escuche esta frase que es muy linda y que trae esperanza para cada uno de nosotros. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo, ¿pueden imaginarse eso? Utilice un poquito la imaginación. Todo el poder que Dios ha utilizado para crear el universo, ese mismo poder está a su disposición, a la disposición de Dios para asegurarnos la salvación. ¿Lo entiende? Esto tiene que traer consuelo a nuestras vidas, tiene que generar esperanza a nuestras vidas. Porque esa magnitud de poder que desplegó en la creación es la misma que está a su disposición para darte la salvación. Gustavo, Amén. eso es lo que decía justamente David cuando él contemplaba las estrellas del universo. Finalmente él se preguntaba, dice, cuando miro los cielos, las obras pies de tus dedos, dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, acá esto sustenta justamente que Dios creó todo el universo nada más para demostrar al hombre lo que él es capaz de hacer. Glorioso. Y aún así todo hay muchos que quieren enfrentar a ese Dios creador y cuestionarlo. Cuando habla cuando dice que Satanás, que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, pero no el universo. No, está hablando al cosmos, al sistema. Pero el universo, por eso sigue teniendo todo el control absoluto Dios sobre todas las cosas, Satanás sobre el mundo, digamos, sobre el cosmos, porque el pensamiento, claro, pero no sobre el universo, porque Dios está en control sobre todas las cosas. Exactamente. Lo que hace referencia es al pensamiento, al sistema, pero nunca al universo en sí. Dios es soberano y es Dios acá como en la China, acá como en Marte, acá como en el planeta más alejado de la galaxia más alejada. Eso nadie lo puede discutir. Y el que se anima a discutirlo, después se lo verá con Dios. Claro, porque como dice que el mundo entero está bajo el marino, pero Hay una frase que la utiliza Agustín de Hipona y que después la vuelve a utilizar Lutero. Porque siempre cuando hay este tipo de clases, y a otro nivel, mucho más exquisito que el nuestro, donde hay gente que realmente piensa profundamente y le busca la quinta pata al gato, en un momento agarran y lo enfrentan a Agustín y le dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Una pregunta complicada. Y Agustín, y después Lutero lo vuelve a repetir, dice, estaba creando el infierno para personas tan preguntonas como vos. Y lo dejó callado. Muy bien, podemos descansar confiados. Hermano, puede descansar confiado. Ya me ha salido, parece que estoy en la foto, decirle que está la parte tuya. Podés descansar confiado. En el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a levantar la ofrenda ahora. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que su presencia está en todo lugar. Yo sé que estos, en particular, lo que es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, son los que mejores conocemos.
pero me gusta de que podamos sacar más cosas de lo que básicamente conocíamos. Y acá hay algo muy importante que lo vamos a desarrollar, que hace a su omnipresencia. Lo básico que ya todos conocemos es justamente que Dios está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Recién lo leíamos al Salmo 139, que el salmista decía. Pero hay otro segundo aspecto que me gustaría que ustedes se lleven en esta noche y que lo comprendan, relacionado justamente con la omnipresencia de Dios, que solemos a veces nosotros ignorar. La palabra omnipresencia se refiere no solo a los lugares donde Dios está, no hace referencia solamente a los lugares donde Dios está. ¿Me siguen hasta ahí? Sino que también en su sentido profundo se refiere, Dios no solo está presente en todo lugar, sino que Dios está plenamente presente en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabemos que Dios es omnipresente. Sabemos que Dios puede estar en este momento en este lugar como puede estar en Buenos Aires. Pero no vamos a cometer el error de creer que la calidad o la inmensidad de Dios es diferente la que está acá que la que está allá. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios puede estar en muchos lugares a la vez, pero en todo su ser, en su plenitud, ni un poco más ni un poco menos, siempre en toda su plenitud. Exactamente, Dios no cambia. Entonces Él, si está en esta noche, está acá en esta noche, con toda su presencia, con toda su plenitud, también puede estar en lugares donde están compartiendo otros hermanos, como también puede estar en otros lugares donde no hay ningún hermano, también está su presencia ahí en ese lugar. ¿Se entiende esa parte? Es bueno romper una burbuja mística, ahí está el poder del Señor. Y salen todos corriendo en busca del mover de Dios. Muy bien, a esta característica se la llama su inmensidad. Los creyentes, como les decía, los cristianos en Buenos Aires disfrutan de la plenitud de la presencia de Dios, mientras que nosotros aquí mismo también estamos disfrutando de la misma presencia. Su inmensidad no se refiere entonces a su tamaño, sino a su capacidad para estar plenamente, como decía Ramón, plenitud, para estar plenamente presente en todo lugar. No es que te da una calidad menor, siempre es la calidad de mayor excelencia, es su plenitud. Y agregaría, y en todo tiempo también, ¿no? Y en todo tiempo. Porque pareciera que el Dios que se manifestaba en el antiguo pacto no está pleno ahora, porque decimos, ¿por qué antes se manifestaba así y ahora no? Es el mismo Dios que se manifiesta ahora en todo tiempo y en todo lugar. Porque justamente va de la mano con esto, que es un Dios eterno. Hablábamos de la preexistencia, todo tiene que ver con todo. Los atributos todos tienen que ver con todos, no se contradicen. Y también tiene que ver con la omnisciencia, el poder estar en todo tiempo, y lo vamos a ver en el punto que sigue. Pero terminemos de desarrollar Esta doctrina engendra reverencia en nosotros, pero además nos sirve de consuelo, al igual que la omnipotencia. Siempre, escuche bien, siempre podemos estar seguros de la atención exclusiva de Dios. Si vos sos un escogido, si vos sos un llamado por Dios, si Él te ha escogido, tenés la garantía de que siempre vas a tener toda su atención plena. ¿Pueden llegar a imaginarse lo que eso significa? Y en todo sentido, porque la omnipresencia también hace referencia a que está viendo todo. Ojo, santidad. Esta doctrina, sin embargo, no es ningún consuelo para los que no andan caminando derecho. No hay ningún lugar donde puedan esconderse de Dios. No hay ningún rincón en el universo. Por más que se tomen una nave espacial, esos cohetes que largan desde Cabo Kennedy y se vayan a la Luna, no hay ningún lugar en el universo donde puedan esconderse de Dios. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Las personas que ocupen el infierno, escuche bien esto, las personas que ocupen el infierno no van a estar separadas de Dios, ¿sabía eso? Sino que van a estar separados de la benevolencia y del amor de Dios, enfrentados con la ira de Dios que estaba
acá. Jeremías 23, 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Está hablando de la omnipresencia de Dios. Ya estamos terminando. Vamos a la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia significa tener todo conocimiento. Es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado ¿a quién? ¿Quién es el único que puede tener todo conocimiento? La computadora más sofisticada que tenga Estados Unidos, ni siquiera esa computadora puede llegar a tener todo el conocimiento. Solamente un ser infinito puede llegar a tener todo el conocimiento y ese es Dios. Es un término un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. Más vale, un ser infinito, eterno, que estuvo siempre, es el único que es capaz de tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Características del ser y de la naturaleza de Dios. Nunca aprende nada ni adquiere nuevos conocimientos. No hay nada que pueda aprender nuevo. No hay nada nuevo creado debajo del sol. No hay nada. Ya todo Él lo ha conocido. No es que adquiere nuevos conocimientos, ya está dentro suyo esta característica de conocerlo todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. El futuro, así como el pasado y el presente, le son completamente conocidos. Que es lo que decías vos hace un rato. El futuro, lo que va a venir. El pasado, lo que ya pasó, y el presente les son conocidos. Nada de lo que hagamos, o de lo que haga algo, o de lo que suceda en la creación, va a llegar a sorprender a Dios. Porque Él es omnisciente, ya lo conoce. La omnisciencia de Dios, asimismo, proviene justamente de su omnipotencia. Dios conoce todas las cosas por el simple hecho que Él ha aplicado su Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho de que Él ha aplicado su intelecto superior a un estudio diligente del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es que conoce todas las cosas porque se ha sentado en la eternidad a estudiar. Vamos a estudiar hoy clase de cómo se hace la tierra y conocer la tierra. No, no es por eso que Él es omnisciente. En realidad Dios conoce todas las cosas porque Él las ha creado. El hecho de que Él haya sido el creador lo lleva a conocer en profundidad justamente lo que ha creado. Es como cuando vamos y la abuela preparaba esas pastas riquísimas. Y después vos querías que tu señora o que tu mamá cocine igual. Pero era la abuela la que lo sabía. Y era ella la que conocía qué ingrediente había puesto. Y tenía un pleno conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque ella lo había hecho. Asimismo, Dios tiene un pleno conocimiento de todo porque Él es el creador. Él lo conoce. Él es el que ha escrito el manual. ¿Vieron ese libro de instrucciones que traen todos los electrodomésticos que uno compra? Bueno, Él lo ha escrito todo. De todo. Y de todos. Él tiene conocimiento pleno de lo que ha creado. Como soberano del universo, Dios controla el universo. Por eso Dios tiene el control de todas las cosas. Y esa es otra frase por la cual ustedes tienen que estar tranquilos y seguros. Que si caminan en santidad, no hay nada ni nadie que los pueda tocar. ¿Se entiende? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano del universo. La omnisciencia de Dios es también una parte crucial de la promesa de Dios. ¿Por qué? De la promesa justamente de traer la justicia a este mundo. Antes de que un juez pueda dar su veredicto justo, es necesario que esté en conocimiento de todos los hechos. Eso es una garantía para nosotros, de que en el momento de que todo sea juzgado, justamente el que va a juzgar no es alguien al cual le han llevado las pruebas y le han contado,
sino que Él mismo ha estado observando y ha estado viendo. Indudablemente ese juicio siempre va a ser un juicio justo. Eso tiene que generar en cada uno de nosotros también esa tranquilidad de que en el momento de que seamos juzgados por Dios, va a ser justamente juzgado por alguien que conoce todo. Y eso nos da la garantía que va a dar un veredicto justo. No hay ninguna evidencia que pueda ser encubierta a la mirada de Dios. Nadie va a poder ir a decir, hizo esto, no hizo aquello, porque Dios mismo es el que ha estado mirando todo. ¿Se entiende? Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su conocimiento es infinito. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El conocimiento está en Dios. Y ese es otro de los atributos de Dios, la omnisciencia. Y para terminar en esta noche con los incomunicables, vamos a hablar justamente del último dentro de esta clasificación, que es la simplicidad de Dios. Y justamente como su nombre lo dice, es algo simple, va a ser algo cortito. La simplicidad de Dios es el último de los atributos incomunicables que consideraremos en esta noche, y es justamente la simplicidad de Dios. Con esto afirmamos que Dios no es un compuesto, ni está hecho de partes, no ha sido armado, tampoco es susceptible de divisiones. Es algo simple, es algo un todo, es un solo. No es que tiene características, ingredientes de diferentes creadores que han puesto en él, porque va justamente del principio de su autoexistencia. Nadie lo ha creado, por lo cual es solo. No puede ser dividido tampoco. Eso habla de la simplicidad de Dios. Dios es precisamente como se revela. Dios está completo en sí mismo. En Él está la plenitud. En Él está la capacidad de estar completo. Nadie se puede agregar ni restar de su ser. No se puede agregar nada ni quitar tampoco nada. Dios, justamente la simplicidad de Dios implica su singularidad. Dios no puede ser repartido entre muchos seres. O por decirlo de otra manera, no es posible que varios seres compartan la naturaleza de Dios. Su naturaleza es exclusiva de Él. No puede ser compartida con nada, ni nadie, ni con ningún otro Dios. Eso hace referencia a la simplicidad de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son comunicables y cuáles son incomunicables? Vamos a dejar para la próxima. No lo vamos a borrar, o lo vamos a volver a escribir después. Vamos a estudiar la próxima clase ya los atributos comunicables de Dios, y ahí capaz que nos animamos a hacer 2 listas. ¿De acuerdo?